México les damos la bienvenida. También Ricardo Córdoba, si gustas darnos la bienvenida, adelante. Está cerrado tu micro, Rich. Ahora sí. Pues sí, muchas gracias, Gustavo. Te damos las gracias por recibirnos. Aquí le damos la bienvenida a todos los que se están integrando de la Nacional. Nos da muchísimo gusto saludarlos y bueno, estar aquí en el Tequila Time, que es parte también de la vocalía de integración a nivel nacional. Entonces, muchas gracias por coordinar esta gran plática. Esperemos que nos vaya muy bien a todos y bienvenidos. Gracias. Le damos las gracias a Cristina Vázquez, a Victoriano Aja, que son nuestros responsables de este comité de organizar las convivencias y de este Tequila Time que coordinamos con la Nacional. Muchísimas gracias, Cris, y darle la bienvenida a Marcos Herrera, quien será hoy nuestro anfitrión para darnos una clase de café. Déjenme les pongo en antecedente quién es Marcos Herrera para que aprovechemos nuestro tiempo al máximo. Mientras tanto, como nos decía Ricardo, a todos los que son compañeros de la Nacional, bienvenidos, a todos los escalegas de Ciudad de México también bienvenidos, los que son presidentes de sus clubes nos están acompañando, Gerardo, Marcos, bienvenidos, Juan Corral, gracias por estar aquí, les mandamos un abrazo. Bueno, Marcos Herrera es un café sommelier o un coffee sommelier o sommelier de café como se le conoce, depende por muchos nombres que existen en el mercado. Tiene más de 10 años de experiencia en el mundo del café. Estudió artes culinarias en el CESA con nuestros amigos, la familia Guerrero de CESA Universidad, con una especialidad en el mundo del café. Ha sido embajador de marcas como Nespresso y Monin. Actualmente brinda consultoría a Nestlé de México y representa el portafolio de Nescafé como embajador de marca en donde se destacan especialmente Starbucks at Home, Dolce Gusto y Taster's Choice, que es una de las marcas que hoy vamos a estar degustando. Entonces, sin más, Marcos, bienvenido. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros y esperemos que nos divirtamos mucho, que degustemos el café y que te hagamos muchas preguntas, porque en este grupo hay muchos cafeteros. Adelante. Gracias, Muchas Cris. Gracias, gracias. Mariano. Gracias, Ricardo. Gracias, Gustavo. Gracias por la presentación. Me voy a después destacar mi video para que todos me puedan ver. Muchas gracias por la presentación. Nuevamente, mi nombre es Marcos Herrera. Yo soy sommelier de café con estos 10 años de experiencia en el ramo. La idea del día de hoy es tener una charla de café, platicar acerca de café y, por supuesto, probar una buena taza de café. En cualquier momento de la plática, si ustedes tienen alguna duda, por favor, abran su micrófono, pregunten, porque parte de esta conversación es no quedarnos con dudas. En el mundo del café existen muchos mitos, existen información que no necesariamente es la verdadera. Entonces, yo no pretendo ser un gurú del café y saberlo absolutamente todo, porque lo decíamos al principio, dicen los colombianos que ni 100 años son suficientes para conocer todo lo que hay atrás del café. Entonces, pero de todos modos voy a intentar contestar todas sus preguntas, así que háganme las preguntas que puedan tener. Vamos a comenzar y por supuesto la idea es catar café, ya lo decíamos, vamos a probar dos variedades, vamos a hacer una cata como tal de café, pero no podemos probar café sin antes conocer qué es el café, saber de dónde viene y qué es esto a lo que le llamamos café y que todos los días lo probamos. Entonces, quiero empezar contándoles un poco acerca de esta leyenda que se cree de dónde viene el café. Cuenta la leyenda, y nuevamente es una leyenda, no necesariamente es verdad, pero dice la leyenda que hace mucho tiempo, por ahí del siglo VIII, siglo VII, después de Cristo, existe un pastor que se llamaba Caldi y estaba pastoreando a sus cabras. Esto es en Abisinia, la actual Etiopía, antes se llamaba Abisinia. Entonces está este pastor pastoreando sus cabras y se da cuenta que en un día muy en específico las cabras se comen una fruta
una fruta de color rojo, se la comen y las cabras están completamente inquietas. Parece como si algo las estuviera alterando. Entonces, él se fijó qué frutas se habían comido como buen pastor. Va, recolecta las frutas y hace un potaje, hace una mezcla ahí, hierve las frutas y al momento en que lo prueba, pues sabe muy amargo, sabe horrible, olía muy bien, pero sabía muy feo. Y pues nada, desesperado porque pensó que había encontrado como la fórmula para la energía, pues lo avienta al fuego, avienta este brebaje al fuego y entonces es aquí donde el grano de café se empieza a tostar. Y una vez que se tuesta, empieza a despedir estos aromas muy interesantes, muy, muy ricos que ya todos conocemos de aromas de café. Y esta es la primera vez en la que se cree que el café pues se crea, ¿no? Se conoce como ahora pues prácticamente lo conocemos. Hay mucho de historia del café, por supuesto que de aquí de Etiopía, luego llega a Arabia, de Arabia llega a Europa y luego se expande a todo el mundo. Más adelantito, si nos da tiempo, podremos hablar un poco de eso. Ahora les quiero comentar cómo se da, cómo funciona esta parte del café. Les quiero mostrar esta cosa llamada cinturón del café. El cinturón del café comprende entre el trópico de Cáncer, entre el trópico de Capricornio, lo más pegado al Ecuador son las mejores zonas para el cultivo y el planteo del café. A diferencia del vino, el vino crece afuera de este cinturón, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de zonas productoras de café, nos tenemos que centrar justamente en esta franja. Y aquí vienen las primeras preguntas que por supuesto quiero mucha interacción con ustedes, se trata de platicar acerca del café. Entonces ahí va la primera pregunta. Si estamos diciendo que en esta franja, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, y lo más pegado al Ecuador son las mejores zonas para el cultivo y el planteo del café, entonces afuera es donde se da el vino, ¿ok? Entonces tenemos afuera de los trópicos es donde se da el vino, adentro es donde se da el café. El proceso del vino y el proceso del café van muy de la mano, pero aquí quiero empezar con las preguntas capciosas. La primera pregunta es, si el café solamente se da en esta franja, entonces en Italia, ¿qué se da? ¿Vino o café? El que se atreva, prenda su micrófono y cuéntenos, ¿qué se da en Italia? Vino o café. Vino, muy bien, Diana, se da vino. ¿Hay alguien que crea que el café se da en Italia también? Pues es muy famoso el café italiano, es delicioso, es de los mejores. Es muy famoso el café italiano. Muy bien, bien lo has dicho. Es muy famoso y son famosos porque ellos crean métodos de extracción de café y tipos de tueste de café. Pero como tal, Italia no es productor de café. Entonces, veamos, si tenemos estos trópicos, en la parte de arriba tenemos a Estados Unidos, a España, a Portugal, Alemania, Italia, Rusia, y de la parte de abajo tenemos a Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia. Esos son los países, bueno, y hay muchos más, productores de vino, pero no producen café. Y por el contrario, si produces café, entonces no produces vino. Hay 3 excepciones, 4 por ahí. Las 3 más famosas, la primera sería Australia. Australia en la parte norte tiene 2 piquitos, en esta parte de aquí se va a dar algo de café, todo lo demás da muy, muy buenos vinos. Entonces hacen vino y café al mismo tiempo. Por otro lado está China. China hace vino y café al mismo tiempo, no necesariamente de la mejor calidad, pero tienen añadas y tienen variedades muy interesantes en ambos casos, tanto en vino como en café. Y por supuesto tenemos a México. México es uno de los países excepcionales en la producción de vino y excepcionales en la producción del café. Entonces, ahí está, ahí es nada más para que ustedes lo sepan. Si damos vino, no podemos dar café y viceversa. Esto es solamente con estas excepciones de las que hablamos. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No? Seguimos. Ok, entonces, ya conocimos un poco acerca de cuáles son los países productores, pero ahora quiero preguntarles quiénes son los principales consumidores de café. Y vamos a ver el consumo per cápita. Mi pregunta es, ¿quién creen que sea el principal consumidor de café a nivel mundial?
Estados Unidos. Estados Unidos es el principal consumidor en general, pero no per cápita. Estados Unidos son muchísimas personas y, por supuesto, toman muchísimo café. Ellos son, digamos... Marruecos. ¿Quién? Marruecos. Marruecos. Está cerca, pero no. Los italianos. Turquía. Turquía. Turquía tampoco. Italia está en el lugar 4 por ahí. Líbano. Pero ya estamos cerca, ¿eh? Pensemos, España. Los españoles. ¿en qué momento es cuando se nos antoja más el café? ¿Cuándo hace qué? Frío. Ok, entonces, ¿por dónde será el principal consumidor de café? Canadá, Rusia. Escandinavia. Ok, entonces tenemos a los países Finlandia y Suecia, son los dos principales consumidores de café per cápita. Y ojo, también van a decir, bueno, pues son 10 personas, pues por supuesto consumen muchísimo café per cápita. Ok, ellos consumen 5 tazas diarias por persona. Wow. Entonces, ese es el promedio, ¿eh? El promedio, o sea, por supuesto hay gente que consume muchas más y muchas menos, y estamos hablando de tazas estilo italianas. Hay una medida que se llama lungo, 110 mililitros, la mitad de un americano. Entonces son 5 tazas diarias por persona. Pregunta, México, ¿cuántas tazas por persona consumimos? Como 3. 8. 3. 3. Alguien dijo 8. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Per cápita. Debe de ser como 1 o 2, ¿no? Sí, Yo creo que una. 3. Una. Ok. Consumimos 0.68 tazas por persona. Así es, ni uno. Ojo, y esto es alarmante porque somos un país productor, somos uno de los orígenes excepcionales del café, tenemos un clima impresionante y no llegamos ni a una taza. Es alarmante porque justamente muchos de nosotros creemos que consumimos muchísimo café, pero no es así. En realidad consumimos bastante poco. Si nos comparamos, por supuesto, contra Finlandia y contra Suecia, pues es un país muy pequeño con muy pocos habitantes comparados con nosotros. Pero si nos comparamos con Estados Unidos o con Brasil, que digo, más bien con Brasil creo que sería una de las mejores comparaciones, pues estamos lejos. Brasil es el principal productor de café a nivel mundial, le sigue Vietnam y a partir de ahí ya todos los demás. Nada más para que lo sepan, Brasil genera cerca del 40%, entre el 30 y el 40% de la producción mundial de café. O sea, prácticamente la mitad del café que se consume es brasileño. Después sigue Vietnam, que no se caracteriza necesariamente por su calidad, sino porque hacen muchísimo café. Y a partir de ahí todos los demás. Nosotros estamos entre el número 8 y el número 9, depende del año. A veces Perú nos gana, a veces nosotros les ganamos y ahí estamos en la contienda. Esto es nada más para que conozcamos un poco del mundo del café en cuanto a números. Ahora, ya casi me meto a la parte de probar el café, solamente quiero hablarles de 2 cosas más. Quiero que conozcan las 2 variedades del café. En el mundo del vino hay una gran variedad que se llama Vitis vinifera, y a partir de ahí las más de 1000 subvariedades que ustedes ya conocen, Shiraz, Cabernet Sauvignon, la que ustedes me digan, pues ya las conocen. Aquí hay 2, y en estas 2 es donde queremos hablar el día de hoy. Entonces tenemos Arábica y tenemos Robusta. Arábica, y vaya, nos podríamos pasar aquí la tarde entera hablando de estas 2 cosas. No me quiero llevar mucho tiempo, solamente quiero decirles que Arábica representa cerca del 70% de la producción mundial de café, mientras que Robusta el otro 30%. Y las diferencias son muchas nuevamente, pero me quiero enfocar en 2. 1, notas aromáticas. Arábica tiene notas aromáticas potencialmente más finas. Por fino no me refiero de mejor calidad, me refiero a notas más delicadas como flores, frutas, cítricos, tal vez algún cereal tostado. Y Robusta, como el nombre lo dice, va a tener notas potencialmente más toscas. Entonces podemos tener chocolates, maderas, cueros, tueste en general. Esas son una de las diferencias. Y la segunda es la parte de la cafeína. En Arábica vamos a tener 1% de cafeína y en Robusta vamos a tener de 2 a 3%. ¿Qué significa esto? Que del 100% del peso de un grano, por ejemplo, si tuviéramos 1 kilo de café,
De ese kilo, el 1% es cafeína, mientras que en robusta de 2 a 3%. Entonces, nuevamente no me voy a meter mucho al detalle de esto, solamente quiero que conozcan estas dos grandes variedades. Son las variedades con las que se comercializa. Hay una otra por allá que ni siquiera genera calidad de café, o sea, no tiene aroma, no tiene ningún potencial, por eso no se produce. Entonces, arábica y robusta. Y a partir de aquí también hay muchas subvariedades. Pero para nosotros en el mundo del café, con que conozcan que tenemos dos variedades, estamos del otro lado. Nuevamente, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Okay. En México, ¿cuál tenemos? ¿La robusta, perdón? En México tenemos las dos. Ah. Somos productores tanto de arábica como de robusta. El principal productor de robusta a nivel mundial es Uganda. Uganda y Vietnam, ellos producen muchísima robusta. Guatemala tiene una robusta muy, muy impactante, muy buena, con unas notas muy definidas, bastante interesante. Y México producimos de las dos, ¿vale? Nuevamente, y esto aquí, algo que necesito aclarar, mucha gente dice que la arábica es la de mejor calidad. No es la de mejor calidad, tiene características diferentes, son características más delicadas. Y la robusta, pues como el nombre lo dice, la puedes tostar mucho y esta es una de las razones por las cuales a veces o hace mucho tiempo se utilizaba robusta, porque como le puedes tostar mucho, aguanta mucho el tueste, escondes errores. Esta era una de las razones por las cuales se utilizaba. Vale, entonces, ya sabemos de dónde viene el café, ya sabemos las diferentes variedades, arábica y robusta, y ahora quiero hablar acerca del café soluble. El café soluble está conocido, es considerado en prácticamente todo el mundo como un café de mala calidad. Y esto tiene, no hay nada de cierto en esto. La calidad en el café se determina desde la planta. Entonces les cuento un poquito acerca de cómo funciona. Tenemos esta franja, decíamos, del cinturón del café. Necesitamos ciertas condiciones climáticas para que crezca la planta. Una vez que crece la planta, que se llama cafeto, nos va a dar una cereza. Es la fruta, la cereza. Esa cereza se va a recolectar. Hay muchas maneras de recolectarlo. La mejor manera es de manera manual para garantizar su estado óptimo de maduración. Una vez que tenemos la cereza se despulpa para quedarnos solamente con la semilla. Entonces, en realidad es una semilla, no es un grano, pero bueno, la plática tampoco pretende cambiar la manera en la que hablamos, sigámosle diciendo grano, no pasa nada. Entonces, ya tenemos esta semilla, la semilla se seca. Una vez que la secamos, en este punto le llamamos café verde. El café verde es la manera en la que se comercializa el café a nivel mundial y va a llegar al lugar en donde se va a tostar. Entonces se tuesta, se muele, se extrae. Ese es el proceso. ¿Y qué va a pasar con el café soluble? El café soluble, una vez que llegamos a este punto, va a tener ahí algunas modificaciones. Déjenme les muestro un poco de estas modificaciones. Un segundo. No se oye, Marcos. Sí, regáleme otro segundo. Y para mostrárselos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Cuál es más ácida, la robusta o la arábiga? Arábica tiene mayor acidez. Al final de cuentas, una de las cosas que define la acidez es la forma en la que crece. Entonces, en arábica es donde vamos a tener una mayor altitud. Por lo tanto, aquí vamos a poder percibir esta parte de acidez. ¿Cuánto café sale de una tonelada o de un kilo de café? Todo depende de la calidad del café, pero nada más para darnos una idea, con 15 kilos de fruta
podemos lograr hacer apenas 1 kilo de café. Hay muchísima merma, y más bien no es merma, es pérdida por... o sea, lo que quiero decir es, no es que se esté desperdiciando café, es que va a perder mucha humedad. Recordemos que tenemos una semilla, que gran parte de la semilla es líquido, es agua. Entonces, esa semilla la vamos a secar hasta llegar a un 10%, 10, 12%, y aquí ya le llamamos café verde. Imagínense, se perdió 90% de humedad, se pierde muchísimo peso. De aquí todavía se va a tostar, en donde se va a perder absolutamente toda la humedad. Entonces, si comparamos una semilla fresca a una semilla tostada, la diferencia en peso es brutal. Un árbol, y por eso también el mundo del café es tan impresionante, un árbol de café empieza a ser productivo a los 5 años. Y después de estos 5 años, te puede durar cerca de 10 haciéndote buen café, y después de eso hay que podarlo, hay que arrancarlo y plantar uno nuevo para volver a tener calidad. Ahora sí les presento esta parte de café soluble. Llegamos al café soluble. Después de ser tostados, los granos son molidos y se hace un extracto de café con agua caliente. Para remover el agua de este extracto y convertirlo en café soluble, existen 2 procesos. El de aspersión. Este proceso existe desde 1938 y consiste en centrifugar el extracto de café y atomizarlo en una cámara de secado para eliminar el agua. Es decir, se seca al chocar con aire caliente y obtenemos el café soluble. Y el de liofilizado, en el cual el extracto de café se coloca en charolas para ser congelado a menos 45 grados centígrados. Ya que se congeló, se aplica vacío en la cámara, lo que genera que el hielo se sublime en vapor de agua y se extraiga. Con esto se forman placas de café sin agua que se trituran y también nos dan café soluble. Entonces tenemos 2 procesos para hacer café soluble. Nuevamente, Nestlé es la primera marca en hacer café soluble de las 2 maneras, tanto en la aspersión como en la liofilización, que ya vamos hacia allá. Entonces, ¿cuál es la manera donde preservamos más los aromas? A través de la liofilización. La liofilización, como lo veíamos, es un proceso en el cual deshidratamos para podernos quedar solamente con algo sin agua, ¿no? Sin esa agua disponible. Entonces, en el video lo veíamos, se lleva el café, extracto de café, se mete en bloques, esos bloques se congelan a menos 45 grados, se genera vacío para cambiar el punto de ebullición y entonces se elimina el agua disponible, se tritura y nos queda este polvo, liofilización. Ahora, este proceso es súper bueno, es tan bueno que si ustedes pasan por el pasillo de café, se van a dar cuenta que todo el mundo liofiliza café, porque el proceso es súper bueno, ayuda a preservar los aromas del café. Vamos ahora sí a la parte más padre de esta plática, que es catar café, y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vamos a empezar con Gourmet Blend, que es un café, es el café rojo, para los que lograron obtener los 2, y vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner una cucharada bastante generosa, y ustedes van a decir, híjole, tal vez eso es mucho o tal vez eso es poco. Les cuento un poco acerca de la receta. Atrás de los frascos dice que para una taza de 250 mililitros, o sea, una taza regular de las que tenemos en casa, le vamos a poner 2 gramos de café. Entonces, 2 gramos de café para 150 mililitros de agua. Nadie lo va a pesar, nadie lo va a medir, yo estoy muy consciente de eso. Entonces, la manera más sencilla que yo he encontrado para platicar es una cucharada dentro de nuestra taza, y esto va a ser para 150 mililitros, o sea, si tienes una taza de las regulares, vamos a preparar solamente la mitad. La razón es porque no quiero que desperdicies café, vamos a catar café, no es
no es como tal que nos vayamos a tomar los 2 cafés, es una cata. Y entonces ya tengo aquí mi café, voy ahora a agregarle agua caliente. En este punto, para los que ya lo tienen por ahí, se van a dar cuenta que el agua inmediatamente empieza a rehidratar los granos, de tal manera que no es necesario agitarlo, no es necesario volver a integrar con la cuchara. Al principio me preguntaban, oye, ¿qué necesitamos? Les decía una cuchara, pero en realidad es para medir, no es para otra cosa. Y vean, tenemos en la parte de arriba esta especie de espuma que se forma. Esta espuma no se llama espuma, se llama crema de café. La crema de café es el primer indicador de frescura dentro de nuestro café. Entonces, si nuestro café tiene crema, está automáticamente fresco. No me habla de calidad, me habla de frescura. Y esto habla para cualquier método de extracción. Ojo, el café soluble es un método más de extracción. Entonces, no juzguemos al café por si es soluble, por si es una Chemex, por si es un espresso. Esos son métodos de extracción. Juzguemos al café por todo lo que hay atrás, por el proceso, desde la planta hasta la taza. Entonces, yo ya tengo mi café y si ustedes han estado en alguna cata de vinos, quesos, mezcal, tequila, chocolate, lo que sea, el proceso es idéntico. Vamos a hacer una observación visual, una observación olfativa y terminamos con una observación gustativa. En la parte visual ya veíamos la crema que nos habla acerca de la frescura del café. Nuevamente, inclusive cuando estamos hablando de un café soluble, podemos tener crema. Por otro lado, quiero ver qué tan oscuro es el líquido. Mientras más negro significa que tenemos un tueste más alto. Amargor, intensidad y tueste son la misma cosa, ¿vale? Dentro del mundo del café. Y por último, quiero ver qué tan translúcido es el líquido. Si yo puedo ver a través del líquido, significa que tenemos un cuerpo muy bajo. Y si no puedo ver, pues evidentemente tendremos un cuerpo más alto. Si ustedes tienen tazas de porcelana, lo que podemos hacer es algo muy parecido a lo que hacemos con el vino. Inclinamos un poco la taza y en la parte de arriba tenemos esta que le llamamos ribete y ahí es donde podemos ver qué tan fácil me es ver a través del líquido, ¿vale? Entonces, ya lo vi, vamos a oler nuestro café. Llevamos la taza a la nariz. Y aquí es donde empieza esta magia porque los aromas son espectaculares. La pregunta que les tengo que hacer aquí es, ¿a qué huele? Y la forma en la que ustedes pueden contestarlo es a través de dos maneras. A través de recuerdos, me recuerda a la casa del abuelo, me recuerda al campo, etc. O a través de conceptos, huele a madera, huele a vainilla, huele a chocolate. Entonces, abro la pregunta, ¿a qué huele? No hay respuestas malas, adelante. Huele a chocolatito. Ok, algo de chocolate, muy bien. Muy bien, Gus. ¿Alguien más? Canela. Canela. Chocolate, pero también madera. Algo de maderas, chocolate. Madera. Ahumado, tierra. Ok, algo de ahumado, algo que te recuerda a tierra. Perfecto. Todo eso me encanta, son muy buenos descriptores de café. Ahora les voy a decir específicamente cuáles son los aromas que tenemos acá. Este es un 100% arábica, por lo tanto vamos a tener notas potencialmente más, pues tirándole hacia esta parte frutal. Pues, muy probablemente ustedes van a decir, esto no huele para nada a frutas. Ok, recordemos que a lo primero que huele el café es a café. Y tenemos que ir un poquito más atrás. Pensemos que el aroma a café es como una cortina que tenemos que cruzar y tenemos que ir a ver a qué más huele. Entonces, este café, por supuesto, huele tostado, huele a cereales tostados, nos recuerda a pan tostado, nos recuerda inclusive cuando dejamos una tortilla en el comal y se empieza a quemar, a maíz, ¿no? A maíz tostado, pero también huele a esta parte de frutos. ¿Perdón? Huele esta parte de frutos, son bayas, frutos rojos, que van a estar bastante atrás, pero muy persistentes. Ok, ya los castigué mucho, ya lo vi, ya lo olí, ahora sí vamos a probar nuestro café, y el café lo vamos a probar de la siguiente manera, el café se sorbe. Entonces les voy a poner el ejemplo de cómo sorbemos para que se les quite la pena
Y bueno, aparte ustedes van a tener el micrófono apagado, entonces no, que no les dé pena. Esto se hace así. Bien fuerte. Mientras más fuerte lo hagan, lo están haciendo mejor. Les toca, adelante. Les vuelvo a poner el ejemplo. Súper fuerte. Ok. Muy bien. La razón por la cual sorbemos es porque, uno, el café está caliente y no me quiero quemar. Y la segunda, la más importante, cuando sorbo hago una especie de spray en la boca, impregno todas las paredes y empiezo a percibir en dónde siento el café. Aquí atrás en la garganta, eso le llamamos amargor. Abajo de la lengua, cuando salivamos, a eso le llamamos acidez. Son dos de los atributos del café. Entonces, este primer sorbo no le hago caso, se llama mise en bouche, está poniendo mi boca en punto. Estamos apenas empezando a recibir el café, posiblemente me cepillé los dientes, tomé algo, comí algo y no necesariamente me ayuda a percibir el aroma del café. Vamos a dar un segundo sorbo. Muy bien, bien, Gustavo. Ok, en este segundo sorbo, lo que queremos identificar es el cuerpo del café. Si se parece al agua, vamos a tener un cuerpo bajo. Si se parece a la crema o a la leche, tenemos un cuerpo alto. Este café estamos a la mitad. No es un agua, pero no es una crema, estamos a la mitad, ¿vale? Vamos con un tercer sorbo. En este sorbo ya voy a poner toda mi atención, quiero poner ya, toda mi atención a cuáles son las notas aromáticas que voy a percibir en boca. Adelante. Y en este punto nos empezamos a dar cuenta que el primer sorbo supo muy diferente al tercer sorbo. El primer sorbo es muy amargo, es muy intenso, inclusive por ahí hicieron algunas caras. Ya para este tercer sorbo, el café sabe inclusive ligeramente dulce. Ya tenemos estos sabores mucho más marcados, mucho más definidos y podemos darnos cuenta que el café, por supuesto, sabe muy tostado. Tenemos esas notas en retrogusto, como lo que decían, canela, tenemos algo de chocolate, algo de maderas. Muy en la parte de atrás tenemos esos aromas ligeros a bayas, a frutos rojos, y inclusive tenemos una acidez afrutada. Esa acidez no es como cuando salivamos y ya, sino como cuando mordemos una pera y empezamos a salivar, porque es una acidez afrutada. A eso es a lo que nos referimos cuando probamos este café. Tenemos este tipo de acidez. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces ya probé el primer café y ahora quiero probar el segundo. El segundo es un café descafeinado. Entonces, quiero también aquí romper un poco acerca de los mitos sobre el café descafeinado. Yo ya lo tengo por aquí servido. Es el verde. El primero que probamos es el rojo y el segundo que vamos a probar es el verde. Yo ya tengo mi café. Para los que todavía no lo tienen, los espero ahí unos minutitos para que lo puedan tener listo. Y voy a seguir con el proceso de cata. El proceso de cata es igualito. Hago la parte de observación visual, veo la crema, me doy cuenta del tono del líquido, es un poquitito más oscuro, pero en cuanto a translucidez o en cuanto a turbidez, es menos turbio. O sea, yo logro ver a través de este líquido un poco más que con el primero. Vamos al aroma. Y en aroma me doy cuenta que huele completamente diferente. Son cafés abismalmente diferentes. Aquí es donde nos damos cuenta que el café no es nada más café, sino que también tiene notas aromáticas. Si esta es la primera vez que tú escuchabas acerca de que el café tiene notas aromáticas, no te preocupes. De eso se trata, de que todos juntos aprendamos. Y nos damos cuenta que en aroma es bastante más tostado, tenemos notas más tostadas. Esta parte afrutada prácticamente no la tenemos, sino es más como tueste en general, un café muy tostado. Entonces, esto nos dice de entrada que el café posiblemente puede estar más intenso. Y ojo, vamos a probar un café descafeinado.
Vamos a los sorbos, mismos 3 sorbos. El primero no le hago caso. No le hago caso porque me está limpiando mi paladar del café anterior. Vamos con el segundo sorbo. Y en el segundo sorbo me doy cuenta que el cuerpo es ligeramente abajito del anterior. En cuerpo es ligeramente abajito, pero ya empiezo a sentir muchísimo amargor, mucho amargor en la garganta. Vamos a ver si esto es cierto con el tercer sorbo. Y efectivamente tenemos un café más intenso, es un café más fuerte, es más amargo. Y aquí es donde la gente pregunta, pero ¿cómo es posible que un café descafeinado sea más intenso que un café que sí tiene cafeína? Es que la cafeína, exacto, ese de ahí, Gustavo, muy bien, la cafeína no tiene nada que ver con la intensidad del café. La intensidad del café viene a través del tueste. Entonces, yo tuesto mi café y ahí es donde se desarrollan los aromas y es donde se desarrolla el potencial de amargor, de intensidad. Pero la cafeína es la misma desde la planta hasta la taza. Ya lo decíamos, 1% en arábica, 2 a 3% en robusta. Entonces, cuando pedimos un café cargado, llegamos a un restaurante cuando se pueda, oye, ¿me das un café, pero bien cargado, por favor? Y después decimos, pero que no esté amargo. Eso es una contradicción. Si está cargado, automáticamente está amargo, amargor, intensidad y tueste. Y por otro lado, nos sirven de repente café, que hemos pedido un café descafeinado y lo probamos y está muy intenso. Decimos, es que este café no puede ser descafeinado y lo regresamos. Nuevamente, la intensidad no tiene nada que ver con el amargor, con la cafeína dentro de nuestro café. Me gustaría preguntarles en este punto, ¿cuál de los dos les gustó más? Descafeinado. ¿Ok? El descafeinado. ¿Ok? ¿Quién más? Por ahí, ok, ajá, descafeinado también. Muy bien, miren, al final de cuentas, por ahí tenemos uno de edición, ¿cuál es, Mauricio? ¿Chocolate? Este es de caramelo, con Ajá. un toque de caramelo. Entonces, ahí me cambió totalmente las preguntas porque no es un café regular, trae un toque ahí de caramelo. Sí. Te cuento acerca de ese café rapidísimo, nada más para que lo conozcas. Tenemos una familia que se llama Flavors Collection y Flavors Collection tienen como base Gourmet Blend, pero le añadimos un sabor, una fragancia. En este caso es de caramelo con chocolate. Ese café nos recuerda mucho a los dulces que probábamos de niños, a los Tommys, a los chiclosos. Ese tipo de dulces son a lo que nos recuerda ese café. Pero ojo, tú lo pruebas y pensarías, ok, me va a saber dulce. No sabe dulce. El café sabe a lo que tiene que saber y aparte tiene un aroma a caramelo con chocolate. Es interesante, ¿vale? Entonces, Mauricio, hubieras comprado uno normal. Sabes que sí lo tengo, nada más que estoy acá en la oficina y normalmente es el que tomamos en tu casa. Tenemos todas las variantes porque somos muy aficionados al café y es la marca que nos ha gustado mucho. Y vimos esta variante que tiene 3 o 4 diferentes estilos y todos pues tienen su toque y ahora me lo traje yo a la oficina ahí para de repente darnos un gustito. Perfectísimo. Pues bueno, al final de cuentas, a lo que yo quería llegar es, uno, el café es más que solamente esa bebida que me despierta en las mañanas. El café es más que solamente agarrar el primero que me encuentro en el súper. Y también quería llegar a que no podemos juzgar al café por el método de extracción, sino tenemos que juzgar todo el proceso, desde la planta hasta la taza. Entonces, nuevamente, uno de los objetivos era decir que el café soluble sí puede ser un café de calidad y no todos los cafés expresos son los mejores cafés. Tenemos que aprender a probar café, tenemos que aprender a catarlo. Por ahí también si ustedes están en el restaurante y lo quieren sorber, sórbanlo durísimo. El que los vea feo,
su ignorancia los delata. Entonces ustedes manténganse tranquilos porque ustedes ya aprendieron a catar café, así se cata, así se hace de manera profesional. Entonces, quédense completamente tranquilos de que ustedes lo están haciendo bien. Me gustaría saber si quedan algunas preguntas que quisieran que contestemos, algunos mitos sobre el café, algo que tengan por ahí. Sí, tocayo, saludos desde Cozumel. Mucho gusto, tocayo. Gracias. Oye, yo quería preguntarte, ¿cómo se procesa y se genera el café descafeinado? Qué buenísima pregunta. Entonces, recordemos el proceso del café. Tenemos el cafeto, tarda 9 meses en darnos cerezas. Las cerezas se recolectan en el estado óptimo de maduración. Esta cereza, ya una vez que la hemos separado de la pulpa, nos queda solamente la semilla se seca y de aquí se transporta. En este punto, en el café verde, después se va a tostar, moler y lo que sea. Pero cuando esté en café verde, aquí es donde podemos agregar el proceso de descafeinización. Hay muchas maneras de descafeinizar. La mejor manera es un método que se llama el método suizo, que nuevamente pues Nestlé es precursor de este método. Y lo que se hace es, teniendo el café en verde, lo vamos a lavar en agua, solamente agua. Es un proceso completamente natural. Entonces, lavamos el grano 20 veces a cierta temperatura, con cierta presión y tal, para retirar la cafeína. ¿Por qué? Porque la cafeína es 100% soluble en agua. Entonces, al momento en que tú le agregas agua, la cafeína sale y bueno, esa agua se trata, se le retira la cafeína y la cafeína se vende a la industria de los refrescos y las farmacéuticas y tal, y nosotros nos quedamos con un café sin cafeína. Para llamarle café descafeinado, tenemos que llegar a 1% de descafeinización, o sea, más bien al punto 1% o 0.10%, ¿no? Nunca se va a lograr un café 100% descafeinado, siempre vamos a tener un residual ahí, pero para poderle llamar café descafeinado tenemos que tener 0.1%, eso es por norma. Este proceso, el proceso suizo o el proceso de agua, nos permite tener un café en 0.03% de cafeína, o sea, estamos muy por debajo del estándar, ¿no? O más bien muy por encima, si lo quieren ver de la otra manera. Ese Pero sería el proceso. Visualmente y en aroma, cuando está tostado, ¿es igual o si notas alguna diferencia? Es lo mismo, porque al final estás agregándole agua. Una vez que has terminado el proceso de descafeinización, lo vamos a volver a secar y se sigue con el proceso, ¿no? De hecho, no hay forma de distinguir un café cafeinado de un descafeinado cuando hacemos una cata ciegas. O sea, cuando yo pruebo un café, no hay forma de decir, este es un café descafeinado. Y quien lo diga no es verdad, porque la cafeína tiene un retrogusto amargo, igual que el café. No tiene sabor, no tiene, o sea, no hay un determinante, o sea, no es como el azufre, que tú hueles azufre y dices, es azufre. La cafeína no tiene aroma, solamente tiene este retrogusto amargo. Entonces, en una cata a ciegas, no hay forma de definir cuál café tiene o cuál no tiene cafeína. Súper, gracias. No, a ti, tocayo. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Yo tengo una pregunta, Gerardo, de Villahermosa. Gerardo, adelante. Fíjate que el café, para mí, cambia sus propiedades dependiendo de la máquina que yo utilice, del proceso. ¿Es cierto o no es cierto? He hecho experimentos con diferentes máquinas, con cápsulas, con prensa francesa y bueno, pero quería conocer acerca de si hay un método que te permita degustar las propiedades naturales o mejor del café. Muy buena pregunta. La respuesta es sí. A ver, el mismo café, el mismo lote, digamos, yo tengo un café que viene de Ixhuatlán del Café de Veracruz y yo lo voy aquí a tostar en mi casa. Entonces, yo ya tengo mi lote tostado. Ese mismo café,
con la misma molienda, o sea, pensemos en que tenemos exactamente los mismos parámetros para diferentes métodos de extracción, Chemex, prensa francesa, sifón, Aeropress, el que ustedes quieran, el mismo café va a cambiar las notas aromáticas. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama parámetros y uno de ellos es la mano del barista y por supuesto de método a método cambia muchísimo. Aunque pareciera que todo es lo mismo y que todo es agua, café y se filtra, el sabor cambia muchísimo. Inclusive en el mismo método, o sea, si tú y yo estuviéramos en la misma sala y es algo que cuando se podía, que no estamos en confinamiento, hacíamos mucho, es yo tengo 2 métodos de extracción, el mismo café, misma molienda, mismo todo, tú preparas uno, yo preparo otro, yo te enseño cómo prepararlo, sigues mi misma receta, el tuyo va a saber diferente al mío. Y no es que el tuyo sea mejor o diferente al mío, o mejor o peor, simplemente que la mano del barista también influye en el sabor final del café. Y respondiendo a esa última parte, si hay algún método en donde pudiéramos descubrir como el potencial absoluto, ¿no? Entre comillas, del café, tendría que ser el espresso, porque la presión combinada con una dosis alta de café nos permite tener estas notas aromáticas muy definidas. Y digamos que el espresso es como la máxima expresión del café, ¿no? Sin demeritar, por supuesto, los métodos de extracción. Hay cafés que están hechos o que están pensados para extraerse específicamente en una prensa francesa o en una Chemex o el nombre que ustedes quieran. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuál es la mejor temperatura para aprovechar el café caliente? Muy buena pregunta también, Gus. El café se tiene que extraer dependiendo del método, es la temperatura de agua. Entonces, aquí en Ciudad de México, aquí vamos a batallar un poquito con esto. ¿Por qué? Pensemos que vamos a hacer este café, ¿no? Soluble, y queremos extraerlo. Entonces, yo lo que haría es caliento el agua, puede ser en el microondas o en la estufa, y si lo caliento en la estufa, puede hervir. El agua aquí en Ciudad de México hierve a 92 grados. 92 grados ya es una temperatura bastante alta para un café. Cuando trabajamos con métodos de extracción, por lo general utilizamos un rango de 86, 88, casi 90, y eso ya es mucho. Y hay por ahí uno que otro método que sí requiere mucha más temperatura, pero son contados y son para cafés muy específicos. Entonces, la respuesta corta es 86 más menos 3, esa es la temperatura ideal, tanto para espresso, para prácticamente cualquier método. Si tú tienes una 86 grados, vas a estar del otro lado. Y el mito que hay de que no se deben de lavar las cafeteras para que salga mejor café. No, eso es una mentira. Obviamente, sí, todo hay que lavarlo, inclusive el molcajete. Nada más que tenemos que utilizar jabones que no sean abrasivos y que tampoco tengan aromas. ¿Por qué? Porque el café es un alimento graso, tiene muchas grasas. De hecho, la manera en la que se echa a perder es a través de la luz. Por eso siempre hay que conservarlo en lugares frescos y oscuros, porque se llama oxidación de lípidos y se arrancia, ¿no? Entonces, cuando tú pensemos en una cafetera, en una prensa francesa, tienes este envase de vidrio, que es el que se lava. Si tú nunca lo lavas, le vas a pasar el dedo con una servilleta y te va a quedar café de las grasas que se quedan pegadas, porque al final el vidrio es poroso. Entonces, necesitamos siempre lavarlo o al menos enjuagarlo con presión y agua caliente. Eso sería lo mínimo que podríamos hacer con nuestros utensilios. Pero sí, siempre hay que lavarlos. Más ahora con todo esto de las enfermedades. Marcos, una pregunta más. Sí. ¿El tomar cafés con las bebidas frías, como se están usando ahorita muy de moda, demerita mucho el sabor de un buen café? Cambia el sabor. No es que sea mejor o peor. Ejemplo, en esta cata yo no les pedí, por supuesto, que le agregamos leche, crema, azúcar, stevia, lo que sea, porque queremos catar el café. Cuando yo le agrego azúcar, leche o lo que sea,
estoy haciendo una cosa llamada armonización, o sea, estoy cambiando el sabor del café y potencializando ciertas características. No es que sea bueno, no es que sea malo, es que el café se consume cada quien como queramos. Yo desde el punto de vista de la industria del café, si a mí me preguntas cómo se tiene que tomar el café, la respuesta es como a ti te guste. O sea, al final tú eres quien te lo vas a tomar. Yo no soy nadie para exigirte que te lo tomes de alguna manera. Si te gusta frapeado con chocolate, un montón de jarabes, leche, crema batida, chispas de chocolate y piquete, pues si así te lo vas a tomar, está perfecto, consume más café. Al final es lo que decíamos al principio, consumimos 0.68 tazas, queremos que se consuma más café, ¿no? Entonces, pues sería por ahí. Y las bebidas frías, depende de cómo se esté preparando. Hay un método inclusive que se llama cold brew, que es una extracción en frío, en donde tenemos unas temperaturas muy bajas en el agua y un tiempo de extracción larguísimo, entre 15 y 24 horas más o menos. Entonces, eso ayuda a que los compuestos no se distorsionen tanto como se hace con el calor, y entonces tenemos un café que nos puede durar bastante tiempo. No es que sea mejor o peor, es diferente. Gracias. Marcos, ahorita que mencionabas lo del cold brew, es cierto que no es necesario que dure 24 horas o lugares que le ponen que es durante tanto tiempo. Si al final el proceso de extracción se hace en las primeras 8 horas y no es necesario que pierdas el tiempo a 12, 18, 24 horas. Todo depende o sea, no es cierto que a las primeras 8 horas se haga la extracción y ya. Todo depende de la temperatura de tu agua, de la cantidad de café y de la molienda de tu café. Entonces, si tienes una molienda muy gruesa, necesitas más tiempo. Si tienes una molienda más fina, necesitas menos tiempo. Y también depende si lo vas a utilizar con agua al tiempo o vas a utilizar hielos. Depende de mucho. Hay cold brews que se han llevado más de 24 horas y hay cold brews que se pueden hacer en 6, en 8, en 12 horas. Depende mucho de los parámetros. Ya, gracias. Oye, Marcos, ¿y qué opinas de los granos de café con chocolate? Que también somos muy fan acá en Monterrey. Pues es una buena botana, es un buen postre. No vas a obtener, digamos, no vas a obtener el potencial aromático porque no hay una extracción. Tenemos un grano tostado cubierto de chocolate y no hay notas aromáticas que describir. Simplemente una botana. Me gustan, pero tampoco soy el más fan de los chocolates con café o los cafés con café. Pues si ya no tienen ninguna otra duda, los quiero dejar con un último video que dura 2 minutos. Este video creo que resume muy bien para mí qué es el café. Para mí el café es más que una bebida, lo decía, para mí es arte, para mí es esta bebida que puede unir al primer mundo con el tercer mundo porque todos consumimos café, desde los jefes de Estado hasta cualquier otra persona consume café y es una bebida que tiene que pasar por muchas manos para poderse llevar a cabo. Los dejo con este video. Si al final a alguien se le ocurre alguna otra pregunta, pues con mucho gusto la voy a contestar y los dejo ahí. There is a house built out of stone, wooden floors, walls, and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel this is a place where I feel at home.
build a home for you, for me, until you disappeared from me, from you, and now it's time to live and time to die. Pues por mi parte es prácticamente todo, no sin antes agradecerles a Cristina, a Ricardo, a Gustavo por haberme permitido estar aquí. Muchas gracias por el tiempo, por la apertura. Gracias por sus preguntas, creo que son enriquecedoras. Hacen que la plática sea mucho más de lo que yo tengo preparado, porque son las cosas que a ustedes les interesan saber. Entonces, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marky. Y déjenme les presumo que Marky es el esposo de mi hija Estefanía, la nutrióloga. Entonces, pues sí, siempre nos da unas muy buenas pláticas y buenas catas y buenas cocinadas ahí en casa. Muchas gracias, Marky. De verdad, te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para esto. Muchas gracias, la verdad. Gracias. Súper interesante. Muchas gracias, Gracias. Marco. Oye.